Préstame atención los próximos minutos. Quiero que pensemos en algo que creo que tiene el sentido de todo esto de la Navidad. Me encanta celebrar Navidad en la iglesia porque nos hace recordar el sentido verdadero de lo que es. El sentido no es las luces por todo lado, no es el ruido, no es el comer tantas cosas, ni los regalos debajo del árbol. Ese no es el sentido, ¿no? El sentido real es que Dios se hizo hombre. Nos amó tanto que prefirió venir a esta tierra, dejando todo lo que dejó, que vivir sin nosotros. Y ese es el sentido que no debemos dejar perder. Así que aprovecha esta Navidad cuando te reúnas con tu familia para recordarles a ellos que Jesús vino a esta tierra. Cenen su cena navideña, canten, coman, pásenla juntos, diviértanse, desen regalos, pero recuerden que todo esto tiene un sentido. Y me gustaría leer en la Biblia lo que la Biblia nos habla al respecto. Y voy a leer algo que sé que ustedes han escuchado muchas veces. Sé que han escuchado muchas veces. Así que no se desconecten mentalmente diciendo, ay, esa ya me la sé. Préstame mucha atención. Mateo 1, 18 al 25 dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Ya vimos a José, ¿cierto? Pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor, ¿no? Ya más o menos vimos cómo era, ¿cierto? Y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Preste atención, Dios le dio el nombre que tenía que tener. Dijo: le vas a poner el siguiente nombre, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho a través de Isaías. Por ahí está, ¿qué se hizo Isaías? Bueno, todo esto se había dicho para que se cumpliera, ¿no?, lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Ya vamos a hablar de todo esto, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Muy bien, los que son padres recuerdan el momento de ponerle nombre a sus hijos, ¿cierto que sí? Algunos le pusieron cualquier cosa, pero otros la pensaron bien. Otros la pensaron bien, dijeron: no voy a dejar que le hagan bullying en el colegio, entonces le voy a poner un nombre decente. Otros papás no pensaron en eso. Sí, por eso hay Pancracios, Eustoquios, porque no hubo la determinación de escoger un nombre. Y el nombre es muy importante, porque el nombre determina la identidad de la persona. Pero también lo que importa es quién es el que pone el nombre. El que pone el nombre es alguien que está en autoridad sobre esa persona. Por eso el que le pone nombre a los hijos no es el notario ni el de la registraduría, no es el registrador, son los papás, quien tienen autoridad sobre él. Por eso Dios le dice a José: tú no le vas a poner nombre, o más bien el nombre que le vas a poner es el que yo elegí, porque lo elegí para un propósito y ese nombre tiene un significado, ¿cierto? ¿Y cuál era el significado? Jesús significaba Jehová salva. Jesús es la unión de dos palabras que era, al español se traduce Jesús, pero es Yeshua, ¿cierto? Digamos que en el idioma original, que son la unión de dos palabras, que es Dios salva. Entonces el nombre de Jesús determinaba su identidad y lo que él iba a hacer. Por supuesto, Dios iba a salvar el mundo a través de Jesús. Entonces Jesús no vino para condenar el mundo. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarlo. Entonces desde el principio, desde su propio nombre ya estaba destinado cuál era su propósito. Él quería salvar al mundo. El propósito de Dios era salvar el mundo a través de su Hijo Jesucristo. Romanos 6, 22, 23 dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad, o sea, vivir una vida mejor, y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga del pecado es
la muerte, pero, y gracias a Dios por este pero, el regalo que Dios da es la vida eterna. ¿Por medio de quién? De ese bebé que nació y que le pusieron Jesús. ¿De dónde viene por dónde viene la salvación? ¿A través de quién? De Jesús. Solo Jesús y nadie más que Jesús. Eso es lo que vino a hacer Jesús, traer salvación al mundo. Porque el mundo necesitaba ser salvado. Pero también leímos en el texto que le dio otro nombre. ¿Recuerdan cuál fue? Emmanuel. Y usan mucho ese nombre para ponerle a los niños. Y es muy bonito, pero tiene un significado. ¿Usted sabe cuál es el significado de Emmanuel? Dios con nosotros. Mira que Emmanuel no es profeta con nosotros. Emmanuel no es líder con nosotros. Emmanuel no es sabio con nosotros. ¿Sabes qué es? Dios con nosotros. Escúchame bien, esta frase tiene mucho significado y quiero que me preste atención a los próximos minutos a lo que significa esta frase: Jesús es Dios con nosotros. Porque esto es el centro de la Navidad. Pensemos en estas tres palabras: Jesús es Dios con, y Jesús es Dios con nosotros. Voy a dividir esta reflexión en estas tres partes. Jesús es Dios con, y Jesús es Dios con nosotros. Muy bien, pensemos en lo primero. Jesús es Dios. Préstame atención a esto. O Jesús era un mentiroso, charlatán y loco, o Él era Dios. No hay más opciones. Y tú tienes que elegir cuál de las dos posturas tienes que tomar. Porque Jesús dijo que era Dios. Entonces tú puedes decir hoy: no, es un loco. Cualquiera dice que es Dios. Ok, no hay problema, es tu postura. Pero si resulta que no era loco y decía la verdad, esa definición tiene mucha importancia para tu vida. Porque si resulta que Jesús sí era Dios, ¿te imaginas? Bueno, yo creo que todos estamos aquí, o por lo menos la gran mayoría, porque creemos eso. Ahora, si no era Dios, entonces era un loco, ¿cierto? Pero ojo, Jesús hizo afirmaciones que Él era Dios. Y tú tienes que llegar a esas conclusiones, porque eso cambia todo en nuestras vidas. Ayúdame escúchame las reflexiones que tengo al respecto. Los judíos del primer siglo eran las personas menos indicadas para hacer que adoraran a otro ser humano. Tal vez otras culturas u otras religiones no tenían problema en adorar a hombres y elevaban altares a otros hombres, pero los judíos del primer siglo no, para nada. O sea, es imposible. Su creencia, su enseñanza desde pequeñitos les prohibía adorar a un ser humano. Era imposible. Pero Jesús, lo vemos en varias ocasiones, pero un ejemplo es uno de sus discípulos llamado Tomás. Cuando Jesús aparece después de ser crucificado y resucitado, llega y le dice: Tomás, toca aquí donde estaba la herida y mete el dedito aquí donde me enterraron la lanza. Y la reacción de Tomás fue, se postró y le adoró, le dijo: Señor mío y Dios mío. Un judío del primer siglo al cual su doctrina desde pequeño le había enseñado que no se podía adorar a un hombre, que el único que se adoraba era a Dios, está diciendo: Señor mío y Dios mío. ¿Cómo puede ser esto? Quiero que lo pienses. Yo cómo sé que no podían adorar a un humano. Lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero por ejemplo en Hechos 14 hay una historia en que Pablo y Silas, dos de los apóstoles, de los servidores de Jesús, después de que Jesús ya no estaba, fueron a una ciudad y Dios los usó para hacer unos milagros, y resulta que al hacer esos milagros muchas personas empezaron a adorarlos. No eran judíos, estaban en un lugar que no era judío, pero ellos dos sí eran judíos. Cuando ellos empezaron a adorarlo, empezaron a decir cosas como: no, ¿qué les pasa? No me adoren. Yo no soy Dios, yo solo soy un ser humano. Eso demuestra que los judíos no adoraban humanos. ¿Qué llevó a hombres judíos a adorar a Jesús como Dios?
Tenían que haber visto algo en él que los convenció. Pero algo que fuera demasiado convincente porque iba totalmente en contra de sus creencias. Algo tuvieron que ver, algo que conectaba a este hombre, Jesús, con lo que él decía ser. Las afirmaciones que él daba, ellos lo analizaban. Ahora, escúcheme, es muy fácil engañar a una persona y decirle yo soy Dios y esa persona no volverme a ver, ¿sí o no? Queda con la dudita, ¿será que es Dios o no? Bueno. Pero convivir con una persona, al pasar los días, ¿sí o no que usted se va dando cuenta de que no es Dios? De que comete muchos errores. Y estos hombres, por lo menos los discípulos de Jesús, convivieron con Jesús muchos años, por lo menos 3 años. Y uno dice, bueno, al principio ellos podían creer que era Dios. Tal vez los milagros ayudaban, pero ¿sabes qué? Ellos convivieron con Jesús y empezaron a caminar con él y empezaron a ver acciones, actitudes, cosas que no eran humanas en él. Empezaron a ver perfección, santidad, bondad, congruencia con lo que decía, el respaldo del cielo. ¿Sí o no? Cuando tú empiezas a convivir con alguien, inmediatamente empiezan a bajar tus expectativas porque empiezas a darte cuenta de sus errores. Pero al contrario, estos muchachos cada día más se admiraban de ese Jesús. Hasta en ocasiones dijeron, ¿quién es este que hasta los mares, los vientos le hacen caso? Quizás alguien pueda engañar a alguien por un tiempo, pero con el tiempo tú te das dando cuenta si es engaño o no. Y ni siquiera necesitas años, semanas conviviendo con esa persona. Pero estos discípulos llevaban años con él y se dieron cuenta de que en él había algo diferente. Vieron milagros, maravillas, vieron una actitud que era totalmente congruente con su discurso. Y llegaron a la conclusión de que era Dios. Una cosa es decir que es Dios y otra cosa es demostrarlo. Y para estos hombres, que todos ellos, escúcheme, todos los discípulos de Jesús fueron muertos y les dijeron, si tú sigues confesando a ese Jesús como Salvador, como Dios, como lo que sea, te mueres. Decidieron morir. Yo no muero por alguien que es engañoso. ¿Tú lo harías? ¿Tú morirías por alguien que engaña? Yo creo que no. Cuando te estén amenazando con el cuchillo y dicen, ay, no, mentira, será por molestar. No, era. Yo decía que creía, pero no. Pero todos ellos dijeron, por él morimos. Porque no solamente es decir ser Dios, sino demostrarlo. Tienes que preguntarte en esta mañana si Jesús es realmente Dios. Porque si lo es, ay, todo lo que dijo es verdad. Y Jesús ha demostrado ser Dios. Nadie es capaz de decir voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Cualquiera puede decir que voy a resucitar. Yo puedo decirle a usted voy a resucitar el martes, pero de ahí a hacerlo es algo muy complicado. Entonces, si Jesús no es Dios, entonces es un mentiroso y es un chiflado. Pero si resulta que sí es Dios, entonces todo lo que dijo es verdad. Y hay vida después de la muerte. Y hay una promesa de cielo y de infierno. Impactante. Entonces, Emmanuel significa Jesús es Dios. Chuleado ese punto, Emmanuel también significa Jesús es Dios con. Dios con significa que una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer a alguien, ¿cierto? ¿Cuántos saben de, pongamos a un famoso hoy en día? Dígame a alguien famoso, estoy desactualizado. No, ustedes no ven nada, no, ustedes no ven TikTok. ¿Cómo? Bueno, La Roca, un actor famoso. ¿Cuántos han visto películas de La Roca? ¿Cierto? Hay varias películas de La Roca. Y sabemos de La Roca, ¿sí o no? Pero dígame aquí, a ciencia cierta, ¿quién de ustedes tiene el número celular de La Roca? Para que me lo pase. ¿Nadie? Porque es muy diferente saber de alguien a conocer a alguien. Y lo que Dios hizo con Jesús, con Emmanuel, Dios con, es que nos dio la posibilidad de que nosotros pudiéramos conocerlo de manera cercana y personal. Dios, no sé, pero si tú lees toda la Biblia te vas a quedar maravillado de cómo Dios tiene un deseo desesperado de estar con nosotros.
Él busca estar con nosotros, nos persigue. Es más, tú estás hoy aquí porque te persiguió hasta que por fin te dejaste alcanzar. ¿Cuánto hace que lo estaban invitando? A ver, diga la verdad. ¿Cuánto hace que le están diciendo, vaya a la iglesia, tiene que ir a la iglesia? ¿Cuánto hace el Señor persiguiéndote? Porque Él quiere estar contigo. Emmanuel, Dios con. En el Antiguo Testamento Dios se presentaba de una manera diferente a la del Nuevo Testamento. Era un poco distante y hasta a veces producía miedo. ¿Recuerdan de Moisés? Una vez Moisés se presentó y le dijo una vez Dios se presentó y le dijo a Moisés, hey Moisés, voy a dejar que veas mi espalda. Y dice que lo puso en una roca y puso su mano para que cuando él pasara no lo destruyera. Qué miedo, ¿cierto? Un Dios tan santo, como tan inasequible. Pero ¿sabes qué? Emmanuel, como un bebé. Como un bebé. Si hay alguien, o sea, coge usted un bebé y él ni siquiera reacciona, ahí se queda. ¿Alguna vez ha cogido un bebé? Sí. Hay algunos que cogen un bebé y se sienten, mejor dicho, que sí, las mamás de pronto con más propiedad, pero alguien tan vulnerable como un bebé en un pesebre hace 2000 años, nada más cercano que eso. No vino en un caballo rodeado de escoltas como de pronto lo estaban esperando. No, en un pesebre. Un bebé súper asequible. Emmanuel, Dios con. Cuando Dios viene encarnado en la persona de Jesús, viene como un bebé tremendo. Porque Él quiere estar cerca. Y Él quiere que tú tengas acceso a Él. Tremendo. Segunda cosa, entonces Jesús con. Y tercera, Jesús es Dios con nosotros. No dice con algunos cuantos. ¿Han escuchado la frase, el Dios de los cristianos? Sí, el Dios de los cristianos. Como si fuera un Dios de los cristianos, pero hay otro Dios para los de aquí y otro Dios para los de allá. Déjame decirte algo. El que hizo los cielos y la tierra, el que te creó, no es el Dios de los cristianos, es el Dios del universo. Que tú no lo quieras aceptar, no lo quieras reconocer, que quieras escoger otros caminos u otras opciones. ¿Por qué tiene que ser a través del Dios de los cristianos? ¿Por qué tiene que ser a través de Jesús? No puede ser a través de este otro. ¿Por qué piensas eso en lugar de pensar que gracias a Dios hay un Jesús? Hay una puerta por la que podemos entrar. Ay, es que el Dios de los cristianos, yo no puedo creer en mi Dios, pero ¿cuál es el problema con creer en la solución de Dios? Dios, hay un problema grave en el mundo y es el pecado, y todo el que haya pecado está destituido de la gloria de Dios, y Dios propuso una solución y la gente dice, ¿y por qué tiene que ser eso? ¿Por qué tiene que ser Jesús? No puede ser ese santo que yo amo, no puede ser mis obras benéficas, los mercados que yo doy, no pueden. Pero qué cosa con nosotros, al menos hay una puerta. ¿Por qué queremos otra? Ya está, y es la única, y no hay otra. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Es que tengo problema con que sea Jesús. Dele gracias a Dios de que hay una puerta, porque si no fuera Jesús no habría puerta. Dios es Dios no de los cristianos. Jesús no vino a salvar a los cristianos. Jesús vino a salvar ¿a quién? Al mundo entero. Hay gente que no lo va a aceptar. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el cielo solo se entra porque quieres. Dios no quiere obligar a nadie a ir con Él, pero Él quiere que todos se salven. 1 Corintios 1, 26, 27 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. ¿Sí o no? ¿Cuántos se sienten identificados con eso? Si no éramos los más sabios, los más inteligentes. O sea, yo me pongo a pensar y yo digo, yo no sé cómo resulté aquí. A lo bien. No soy tan inteligente como para haber hecho mis propias conclusiones, sumado, restado, haber investigado. No, yo no sé cómo por carambola estoy hoy. Aunque yo podría llamar esa palabra diferente. No es carambola, es gracia. Por gracia estoy aquí, no por mis habilidades, no por lo inteligente, no por lo fuerte. Es más, a veces es un problema ser tan sabio. A veces es un problema ser tan erudito y tan conocedor.
porque son las personas que más se oponen. Pero ¿qué dice Dios? Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Ay, así nos veían. ¿No has visto que hay gente que te ve ridícula por ir a la iglesia? Por creer en Dios. Muchachos que están en la universidad, ¿cierto que te tratan de ridículo por creer en Jesús? ¿Usted todavía cree en eso? No sea ridículo. Y lo dicen así, ¿no? Creer en Dios en este tiempo se las dan de sabios, pero yo me pongo a pensar el día en que Jesús venga y toda rodilla se doble, van a decir: el ridículo del salón tenía razón. La tía ridícula que no hacía sino coger esa Biblia y cantar canciones allá en la casa tenía razón. ¿Te imaginas ese momento? Yo lo anhelo, es un dilema para mí. Me va a dar mucha alegría darme cuenta que tenía razón, pero me va a dar mucha tristeza por mis amigos que pensaron que la fe en Jesucristo era ridícula. Dice: y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Nosotros somos los verdaderos nadies. Porque Jesús se fijó en comunes y corrientes como tú y como yo. ¿Cuántos le dan gracias a eso? A Dios. Incluso cuando los ojos del mundo no éramos nadie. Romanos 5:8 dice: pero Dios, me encantan los pero Dios de la Biblia. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Muchos dicen: quiero acercarme a Dios, pero primero voy a arreglar algunas cosas. Hay personas que no vienen porque están esperando solucionar su vida para venir. Déjenme hacerles una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Tú te bañas antes de meterte a la ducha? Pero así piensan muchos. Yo no me baño antes de meterme a la ducha. Me meto a la ducha porque estoy puerco. Entonces hay unos que dicen: no, todavía no estoy listo para ir a la iglesia, todavía no estoy listo para caminar con Jesús, necesito corregir algunas cosas, necesito sanar algunas cosas, necesito ordenar cosas. No, porque no funciona así. Es al revés. Cuando nosotros éramos pecadores, Jesús ya había muerto por nosotros. Cuando éramos pecadores, no cuando éramos santos. Esta es la religiosidad. La religiosidad te dice: tienes que hacer A, B y C primero, y luego ahí sí les muestras tus logros a Dios, a ver si de pronto Él te acepta. Entonces uno ve personas subiendo montañas de rodillas para ver si Dios le ayuda, caminando kilómetros y latigándose la espalda para ver si de pronto hallo el favor y la gracia. No, así no funciona. Él ya hizo la obra. Él murió por ti cuando tú eras pecador. Jesús vino a estar con nosotros cuando aún éramos pecadores. Y lo único que necesitas para acercarte a Dios, ¿sabes qué es? Nada. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Solo creer que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios con nosotros. Y ya. Uy, no, pastor, está muy fácil. Y no hay que de pronto dar una donacioncita por ahí. Si la quiere dar, bien. Pero eso no te salva. Y no tengo pues yo que llevar mercados a los pobres en los barrios. Llévalos. Pero eso no es. Es creer que Jesús es Dios. Y Dios con nosotros. Cuando tú entiendes eso se llama nacer de nuevo. Te preguntarás: ¿por qué practicamos cosas entonces como ir a la iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos esas cosas? O sea, esas obras buenas de los cristianos, dar generosamente, ayudar a las personas, no enojarse, perdonar. Entonces, ¿por qué las hacemos? Porque estamos tan agradecidos con nuestro Salvador. Pero yo no pretendo comprar a Dios con nada, porque a Dios le da fastidio cuando yo traigo cosas u obras para comprar sus beneficios. Pero cuando yo digo: Dios, gracias, porque yo no merecía tanto amor, por eso te sirvo, por eso dejo de decir groserías, por eso no hago trampa en el colegio, por eso no robo, por eso soy honesto, porque te amo y estoy tan agradecido porque tú me salvaste. Así que creo yo que Navidad es recordar que debemos reconocer a Jesús como Dios, Dios con y Dios
con nosotros. Quiero que te vayas pensando cuando salgas. No te dejes distraer por las canciones de Navidad, por la comida, por todo lo que vamos a disfrutar ahorita. Que llegue este mensaje a tu mente y te vayas para tu casa pensando: ve, ¿y yo qué pienso acerca de Jesús? ¿Será que para mí Jesús es un profeta más? ¿Un líder? ¿Un revolucionario? Pues déjame decirte que Jesús jamás pretendió eso. Él dijo: soy Dios, y de que tú me creas depende tu vida eterna.